En estos momentos México vive un aislamiento voluntario. A diferencia de otros países, se quedan en su casa porque así lo piden las autoridades. Algunos, otros no lo han hecho. Los que estamos en casa, los que de alguna forma evitamos salir a las calles, ¿cómo hacerle para enfrentar este miedo, enfrentar esta ansiedad? Nos acompaña hoy el psicólogo Orlando Domínguez Corona. Él tiene maestría en la Universidad Iberoamericana y es maestro en el Colegio Cedar Valley. Gracias, Orlando. ¿Cómo le hacemos para enfrentar este miedo? Todos los días tenemos una conferencia. Si hay algo que debemos agradecer a este gobierno en el sentido de que lo está haciendo bien, es la comunicación, pero a la vez me pongo a ver la conferencia a las 7 de la noche todos los días, me genera estrés, me genera ansiedad, estoy aislado. ¿Cómo hacerle? ¿Qué debo de hacer en estos casos? Hola Gustavo, pues me da mucho gusto saludarte, que podemos tener estos medios para poder comunicarnos. Mira, la verdad es que actualmente como país estamos inmersos en una especie de caldo de cultivo psicoemocional que la verdad tiene consecuencias imprevisibles porque es una situación a la que no sabemos a qué enfrentamos, ¿no? Entonces, ciertamente, todo esto que tú acabas de comentar, la ansiedad que genera ver la conferencia, la ansiedad que genera saber que los casos van creciendo cada día, pues nos pone un poco inquietos, nos hace empezar emociones que nos están afectando mucho, pero además de emociones también empezamos a presentar algunas conductas. ¿Cómo hacerle? Bueno, yo creo que durante la charla vamos a dar a lo mejor alguna serie de recomendaciones para poder enfrentar esto y para poder sobrellevarlo de una forma pues más tranquila, más llevadera, vaya. Presentabas una tabla que quiero presentar a todos los que nos están viendo, sean uno, dos, tres, los que sean, lo importante es ayudar. Esa es la idea de estas cápsulas, serán 8 en este mes de abril. En este caso, quiero mostrarles esta tabla, no sé si tú la hiciste, no sé si de quién fue la idea, pero quisiera que la veamos juntos, la analicemos juntos, porque ciertamente hemos transitado por estas etapas. ¿La estás viendo ahora en pantalla? Sí, la veo muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, esta es una tabla que se hizo, la publicó el periódico El País. Simplemente adaptamos ahora sí que el diseño, ¿no? Pero en realidad esta es una forma en la que se mueve el impacto emocional ante una situación crítica. En este caso es una pandemia. Hay varias etapas por las que pasamos, las cuales las tenemos ahí en la pantalla en este momento. Y la verdad es que varía mucho la etapa en la que nos encontremos, varía mucho de acuerdo a cada persona, ¿no? Cada uno enfrenta esta situación de forma distinta. Entonces, algunos estamos ya aceptando la situación, otros apenas estamos en el proceso de negación, algunos, quizá la mayoría, ya estamos en el miedo. Sin embargo, lo importante de esta tabla es saber, si la visualizamos desde lejos, nos damos cuenta que es una curva donde se da un bajón, pero volvemos a subir. Y me gusta mucho cómo se adaptó este diseño, porque el punto inicial termina siendo más abajo que el punto final, cuando la pandemia o el estado de crisis pasa. En realidad nos hacemos más fuertes, aprendemos más y pues salimos a los que podemos, tenemos la fortuna de salir ante esta situación triunfantes y nos sentimos mucho mejor y al mismo tiempo somos mejores seres humanos, somos distintos, vaya. Pero a ver, no me contestaste la pregunta de hace rato y ahorita lo inserto porque la hago en este momento que estamos viendo la curva, en el sentido de si me informo o no me informo de cuántos muertos y cuántos contagios van. ¿De qué me sirve a mí como persona saberlo todos los días si esto me está afectando emocionalmente? Esto depende totalmente de cada uno, es decir, eh, la verdad es que las noticias ante una situación como esta tienen que ver como con una especie de dieta, depende del ritmo que tú lleves, del estado emocional en el que te encuentres, es decir, quienes vivimos un proceso de negación, tal vez ahorita ni siquiera queremos ver la noticia, o sea, no nos interesa la conferencia, nos sentimos incómodos con ella, entonces preferimos no hacerlo.
pero hay que respetarlo porque es parte de este proceso. En cambio, quienes están, por ejemplo, en una situación de miedo, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo vamos a estar ante esto? Se están llenando de demasiadas noticias y a lo mejor para esas personas, contestando a la pregunta, se les puede recomendar empezar a digerir menos, a consumir menos las noticias para que no se empiece a saturar, ¿no? Entonces, esto depende de cada uno, pero la situación es de acuerdo a cómo tú te estés sintiendo y sobre todo que el digerir esto te ayude a tener un estado de equilibrio. Si tú crees que estás estable en este momento, puedes ver las noticias cuantas veces quieras, siempre y cuando te sirvan y te aporten, te ayuden a informarte. Si consideras que es demasiado abrumador, no pasa nada con que dejes de verlas, solo veas la tabla o solo preguntes, porque al final del día esta crisis, cada uno lo va a vivir de diferente manera y cualquiera que sea la manera, debe ser respetada. Ahora, alguna diferencia, por eso te hacía esta pregunta, en esta tabla que veíamos y volveré a poner en pantalla para quien no la vio detenidamente, pero hay una etapa de negación. Seguimos en esa etapa de negación. ¿Qué pasa cuando yo veo una noticia y digo, no, no es cierto, y es cierto? O sea, seguimos negándolo a pesar de que el virus ya está aquí. Sí, o sea, es bastante normal caer en la negación. Al final de cuentas, estamos tratando de defendernos ante una situación que para nosotros es sumamente complicada y sobre todo es una situación que nos sobrepasa. Cuando nosotros nos encontramos ante la negación, ciertamente, como lo dices tú, ¿no? O sea, el virus no va a llegar, no vamos a pasar de esto, la situación está inventada, esto es una conspiración. O sea, podemos pensar muchas otras cosas. Repito que lo importante ante estas personas, quienes no estemos en esa etapa emocional, es respetar. O sea, simplemente respetar que la persona no lo está pasando bien, pero la invitación a esta persona es que poco a poco vaya dando el siguiente paso, porque al final de cuentas es natural que tenemos que enfrentar esta situación porque sí es real. Los niños, tú trabajas con niños, debemos de enterarnos de lo que está pasando, debemos de dejarlos que se pongan a ver ellos mismos las noticias, las conferencias, o es recomendable mejor ser nosotros, los adultos, o que sean los jóvenes, quienes les informen a los niños. No es recomendable exponer a los niños directamente ante las noticias porque tú sabes perfectamente que las noticias están diseñadas para un público adulto. Entonces, la recomendación aquí en el trabajo con niños es nosotros informarnos y tratar de darles las noticias de acuerdo a su etapa de desarrollo en la que se encuentren. O sea, al niño explicárselo de una manera, al adolescente de otra, a los más pequeños de otra, y simplemente es sí informarlos. Repito, no podemos negar, no podemos decir que esta situación ocurre porque sí está ocurriendo, pero es importante que cada uno lo dijera a su manera, respetando su etapa de desarrollo humano en el que se encuentra en este momento. Es decir, que cada quien lo supere como pueda, pero que lo supere. Pues hasta cierto punto sí. Ahora, te voy a juntar, perdóname, dos preguntas porque siento que están un poco ligadas. Las violencias que se viven en los hogares, que ya se padecían, que ya padecíamos, veníamos de hablar de feminicidios, se agravan con esta situación de aislamiento, se pueden agravar más bien con esta situación de aislamiento, no, porque hasta este momento no hemos visto casos, y las adicciones. Después de que me contestes esto, vamos a analizar rápidamente el documento presentado el viernes por el gobierno federal, pero las adicciones y la violencia, ¿se agravan en esta situación? Por supuesto, te comentaba al principio que esta situación genera un impacto emocional muy fuerte a todos, a todos. El encierro o el aislamiento, ya sea voluntario u obligado, al final del día también genera otras situaciones emocionales que nos hace experimentar cosas que nosotros no experimentábamos y hasta cierto punto lo podemos llegar a reducir a sacar quizá lo peor de nosotros, en algunos casos también lo mejor, pero dentro de estas emociones nos vamos, ya sabes que está ligada a las emociones con las conductas, a generar conductas que empiezan a ser autodestructivas y también agresivas hacia otras personas. Entonces, este boom de tantas emociones no va a ser otra cosa más que movernos algo que nos va a llevar a actuar de una forma no tan favorable. Entonces empezamos a ver manifestaciones de trastornos del sueño, de trastornos de la alimentación,
empezamos a ver más marcada la agresión física, ciertamente la violencia de género, y por supuesto que las adicciones se disparan, totalmente se disparan, porque sabemos perfecto que las adicciones tienen una connotación directa con las emociones. Entonces, si emocionalmente no nos encontramos bien, las conductas de riesgo se van a disparar de manera natural. Entonces, aquí es importante atender a la salud mental. Hace rato lo comentabas, el día de ayer, me parece que fue el viernes, se realizó lo que fue una conferencia enfocada a la salud mental. La verdad estuvo excelente esa situación, porque ahora lo que sigue es atender la salud mental, y es menester tratarla, es importante trabajarlo, porque es lo que sigue. O sea, ya nos dijeron, quédate en casa, ya estamos aislados, pero ahora vamos a trabajar directamente contra lo que nos está afectando la contingencia, que es la salud mental. Hablabas de la conferencia y estamos viendo lo presentado por el gobierno federal. Vamos a poner, por supuesto, la liga de la conferencia porque no la vio el viernes, que no creo que sea el caso. Si estamos viendo este tipo de videos, seguramente usted se está informando de manera independiente. Pero, ¿qué les faltó decir a todo lo que estamos viendo? ¿Qué te parece que les faltó? ¿Qué crees que estuvo perfecto decir en estos momentos? La conferencia como tal estuvo muy bien estructurada. Creo que todos los profesionales de la salud mental que participaron en ella definieron muy bien sus posturas, definieron ahora sí que sus temas. Quizá lo único que yo pudiera comentar es que en la parte, hace rato pasaste la diapositiva, la anterior, no sé si la puedes regresar, dos antes que esa. Bueno, tres, ya te estás pasando un poco. ¿Esa? Pero una después de esa, quizá el único comentario es que este tema de salud mental lo pudieron haber, es una más adelante, es que parece que está un poco diferido. Quizá simplemente lo hubiesen comentado ahí, esa. La prevención y promoción era desde antes que nos aisláramos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta situación va a generar ciertas crisis, sabemos que va a haber una afectación emocional, psicosocial, ciertamente conductas de riesgo van a aparecer, y entonces quizá lo único que yo sí agregaría, no a esta conferencia, sino antes, es la parte de prevención y promoción antes de la situación, antes de que el virus llegara, en la parte de preparación ante esto. Quizás se llegó a hacer, pero Perdóname, posiblemente no se hizo de forma no te masiva. quiero contradecir, pero sinceramente sí ha costado trabajo que la gente entienda o entendamos, porque yo me incluyo, yo mismo no he entendido este tema de quédate en casa a fuerza, en mi caso, pues por trabajo o por otras situaciones, pero la gente en general no ha entendido, bueno, no en general, una parte, según encuestas, yo estoy refiriendo a encuestas que he visto, vamos a poner 50%, si no me equivoco, este dato de la encuesta de las eras de Motecnia, 50% ha acatado y otro 50% dice, es que tengo que comer, es que tengo que salir, es que, entonces, si no entendemos esta parte, menos vamos a entender la prevención, una prevención necesaria que a final de cuentas nos la dicen hoy porque todo parece indicar que este aislamiento voluntario que estamos viviendo en abril va a prolongarse a mayo. ¿Qué vamos a hacer con un mes más aislados socialmente? Tienes toda la razón, realmente en nuestro país no tenemos una cultura de prevención, eso es totalmente cierto y lamentable. Sin embargo, pues mi comentario va enfocado a que quizá pudiéramos agregar esa parte para empezar a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con un mes más? Sobrevivir, tratar de sobrellevar esta situación, repito, de la manera que podamos. Me gustaría platicarte brevemente que, bueno, yo estoy atendiendo a pacientes en línea, he dado algunos talleres también a distancia, y en uno de los talleres una participante habló, realmente estaba frustrada, todos estábamos en videollamada, y dijo que se sentía muy mal porque está viendo que otras personas aprovechan la cuarentena para tomar cursos, talleres, actualizarse, aprender otro idioma y demás. Sin embargo, el comentario, la retroalimentación que le di fue, cada quien lo va a llevar de la manera que pueda. O sea, y la forma en la que pueda sobrellevar esta situación está bien. No vamos a hablar aquí de que esté bien o mal. O sea, algunos dicen es que lee más libros, o sea, no es momento para aprender a juzgar a los demás. Ajá.
Hace rato ponía un post en Facebook, que yo sé que no debo de traer temas personales, pero ponía un post en Facebook de si no creían que era un buen momento para creer en Dios, precisamente en este marco de Días Santos. No vamos a entrar a una discusión de si creer o no creer en Dios, sino el punto es, cada quien va a agarrarse de la fuerza que necesite, ya sea familiar, personal, espiritual, para cuidar precisamente esa salud que no vemos, que al final de cuentas es como un ejercicio, así como hay quienes se ejercitan todos los días, nosotros necesitamos ejercitar este músculo que es nuestra mente y cuidarla, porque estamos en riesgo en estos momentos. Sí, claro, y además de la mente también tiene que ver con un tema emocional. Entonces, como bien lo dice, sea la fuerza a la que nosotros nos queramos agarrar, depende de cada uno, se va, y lo principal, lo vuelvo a repetir, es que sea respetado, que esta situación realmente sea algo en lo que nosotros podamos aportar, más que juzgar, más que criticar, más que comentar, sea Dios, sea lo que sea, cada uno tiene que apoyarse y salir de la manera en la que sea. No, no hay forma, o sea, no hay una solución, no hay una receta mágica ante esto. Es aguantar porque es una situación sumamente grave, es una situación, perdón, complicada y es una situación hasta cierto punto histórica. Entonces, tenemos que aprender a sobrevivir ante esto. ¿Qué nos recomienda seguir con nuestras rutinas en casa? Yo por lo regular, si tengo una hora en la que me levanto y una hora en la que me duermo, seguir con eso, ¿cómo hacerlo para no estresarme tanto, tener actividades todo el día, ponerme a hacer el aseo? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas a todos para tratar de cumplir esto de quédate en casa? Qué bueno que lo preguntas. Creo que quizá esta es la aportación más grande que le podemos hacer a quienes van a ver este video. Principalmente está enfocado, vamos a hablar de 4 situaciones. La primera tiene que ver con cuida tu salud. Primero, quédate en casa, sigue las indicaciones que te está pidiendo la Secretaría de Salud, lavarse las manos, todas las indicaciones que nos han dado. Cuidar nuestra salud, atenderte, checar los síntomas que tengas y demás. Ahora, después de esto, para poder tener salud mental, para poder sobrellevar esta situación de crisis, perdón, es importante que tu rutina la sigas, quizá no al pie de la letra, porque yo entiendo que es muy complicado, pero lo más que tú puedas, haz el intento por poder llevar a cabo la rutina que tú tenías y pensar, o sea, hacerle creer a tu cerebro que tú estás en un estado de tranquilidad y que esta fuerza de tranquilidad viene desde dentro. Le decía yo a uno de mis pacientes que esta situación es como si fuera una tormenta, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, la tormenta allá afuera puede estar terrible, puede estar muy difícil y todo, pero si yo Habla de tengo una un guerra, paraguas. se habla de una guerra, de una situación como si estuviéramos a punto de vivir una guerra que a final de cuentas la vamos a vivir en materia sanitaria. Sí, sí, también. Este es bueno, el comentario va enfocado más a una metáfora, una analogía. Entonces, si la tormenta está muy fuerte ya, pero yo traigo mi paraguas, si yo traigo algún impermeable o algo, es decir, desde dentro, desde mí, estoy bien protegido y me siento seguro de que ese paraguas me va a proteger, de que ese impermeable me va a cuidar, de que yo mismo me estoy cuidando, por más dura que sea la tormenta, te puedes llegar a mojar, claro, nos va a afectar esta situación, nos va a afectar de alguna u otra forma a todos. Sin embargo, cuando tú estás bien afianzado, cuando tú eres tu centro y cuando tú tienes este control, pues evidentemente vamos a poder sobrellevar esta tormenta de una forma un poco más tranquila. Entonces, primera recomendación, cuida tu salud. Segunda recomendación es mantén tu rutina diaria lo más posible. Incluso se están presentando actualmente muchos temas de problemas de sueño, pero las personas estamos durmiendo muy tarde y nos levantamos muy tarde. Entonces, eso tiene que ver con no seguir la rutina. Ahora, la siguiente tiene que ver con el aspecto emocional. Hay que hablar de lo que estamos sintiendo. Hace rato que comentabas la curva, una de las etapas de esta curva de el impacto emocional es la aceptación. Es importante aceptar que nos sentimos vulnerables, es importante aceptar las emociones que se vienen. Estoy triste, estoy ansioso, estoy con mucha incertidumbre. Hay que aceptarlo y hay que hablarlo con nuestra familia, con quienes tenemos en casa,
podemos recurrir a algunas terapias, podemos recurrir a las personas que nosotros consideremos, pero es importante el discurso emocional, sacar esas emociones. La cuarta tiene que ver con el contacto social, no perder el contacto social, mantenerte en contacto con seres queridos, hablar por teléfono, mensajes, seguir en comunicación con las redes, porque al final del día el aislamiento también tiene que ver, pues somos seres sociables por naturaleza, entonces nos puede afectar de sobremanera. Para Esas son las 4 recomendaciones generales, hay muchísimas más, pero esas pueden ser las 4 aportaciones genéricas que podemos hacer para sobrellevar más bien esta situación. Para cerrar, Orlando, te compartía hace unos días un meme que decía, somos una generación a la que solo se nos pidió no salir de casa y no lo estamos cumpliendo. A final de cuentas, yo creo que en algún momento entenderemos, espero, confío, porque esta situación todo pinta a que se va a agravar. No quiero sonar amarillista, no quiero sonar alarmista, pero esta situación finalmente ya la vivieron países. Estados Unidos está viviendo una tragedia enorme. Son 2.000 muertos en un solo día el pasado viernes. Italia ha vivido una tragedia enorme. España, ¿no? Brasil, en su caso China está tratando ya de darle vuelta a la página. Aún así no pueden, ¿no? En materia psicológica son muchos los daños, los muertos son muchos. Así sea una persona muerta, nos afecta cuando esto se acerca a nuestras familias, cuando esto se acerca a nuestros seres queridos. Lo pensaba yo así y yo así concluyo para dejarte concluir a ti. Si fumar está mal, ahora está peor. Si tomar en exceso es malo, tomar en exceso ahora es más malo. Deprimirte no está bien nunca. Y ahora es lo que debemos evitar absolutamente. Lo decía yo, no nos podemos rendir en estos momentos anímicamente, no nos podemos derrotar, porque este virus podrá infectar lo que quieras, pero no infecta ni nuestra mente, ni nuestro corazón. Es lo que debemos evitar, Orlando. Tienes toda la razón. Decía al principio con esto de la curva, que cada uno lo está viviendo las diferentes etapas. Algunos estamos en una, otros estamos en otra. Entonces es importante respetar que hay quienes están en negación, hay quienes ya lo aceptaron, hay quienes ya se están empezando a levantar, hay quienes están muy tranquilos y hay quienes están pasando muy mal. Entonces, no podemos juzgar de ninguna manera a quien se vaya a deprimir, quien vaya a tener ataques de ansiedad, quien vaya a querer salir desesperadamente de casa. No podemos juzgar, nos toca más que apoyarnos, ser fuertes, como bien lo comentas, y tratar de dar lo mejor de nosotros. Lo comentaba también hace un momento, estas situaciones de crisis nos rompen emocionalmente, nos sacan a veces lo peor. Vemos casos que tú estás reportando de personas que atacan, agreden al personal de salud, varias situaciones, pero también esto nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, forcémonos. A mí me preocupa, Orlando, que antes de esta crisis ya había mucha gente rota. No sé a cuántos más va a romper, porque no estábamos preparados para eso. Nadie está preparado para esto, pero nos podemos apoyar entre todos juntos. Sí, nunca estamos preparados para una situación así, pero si una gran capacidad tiene el mexicano en términos generales, y lo dice muy bien Díaz Guerrero en su análisis de en el libro de la psicología del mexicano, es esta capacidad para reponerse ante las adversidades, la famosa resiliencia. Creo que el mexicano va a tener fuerza para poder salir de esto, pero es el momento. O sea, no vamos a pensar ahorita en el futuro, no vamos a pensar en el pasado, es momento de estar juntos, es momento de apoyarnos y es momento de dar lo mejor de nosotros. Esa quizá es la conclusión a la que podemos llegar. Es este el momento, no nos dejaremos vencer. ¿Qué estás haciendo? ¿Escuchas música? ¿Haces ejercicio? ¿Qué haces para no pensar? No, sí pensarlo, pero no hundirte en una tristeza que puede atrapar a muchos. Sí, pues trato de seguir la rutina. Por fortuna, en mi trabajo sí estoy trabajando en el colegio, estamos dando clases a distancia. A los pacientes los sigo viendo, entonces eso me ayuda muchísimo que mi trabajo continúa, afortunadamente, porque pues, muchos lamentablemente
realmente no tenemos a lo mejor esa chance, esa oportunidad. Esa O es han una. perdido su Y trabajo. ¿Perdón? O han perdido su trabajo. Lo hemos Sí, o sea, es una situación lamentable y hay muchos casos así. Eso es por las mañanas y por las tardes, pues tratar de hacer lo que hacía, como a leer, a ejercicio, la verdad es que sí le he bajado mucho, pero en las demás actividades sí trato de hacerlas y de continuar, sobre todo eso que decía, el contacto con los demás es muy importante. Hablar en las tardes, en las noches, o sea, es algo que sí no he dejado porque nos va a ayudar muchísimo. No tenemos pretexto para no comunicarnos con tanta tecnología, con tantos avances. Sí, tienes toda la razón. Gracias, Orlando Domínguez Corona. Estamos Gracias a ti. en comunicación y ahí están los tips, los mejores tips para no caer en esta tristeza que puede hundir a muchos en el mundo y más puede pasar ahora que viene una, pues no voy a describirlo, sino simplemente voy a decir que parece que se viene la noche. En México